Volví después de años creyendo que una sorpresa podía reparar el tiempo perdido. Crucé una reja ajena con el corazón acelerado y una imagen clara de un reencuentro que me debía. Lo que encontré no fue un abrazo, sino una escena que me arrancó el aire antes de poder reaccionar. Mi confianza se quebró en silencio mientras entendía que alguien había decidido su destino sin mí. Cada detalle gritaba control, cada gesto aprendido escondía miedo, y nada encajaba con la historia que me contaron. Sentí culpa por la ausencia, rabia por la mentira, y una calma peligrosa que solo llega cuando algo se rompe del todo. No levanté la voz, no hice preguntas apresuradas, porque algunas verdades necesitan espacio para caer. En ese instante supe que no había regresado solo para ver, sino para intervenir. Y mientras daba el primer paso dentro de esa casa, entendí que la sorpresa no era mi llegada, sino lo que estaba a punto de empezar. El delantal desapareció, pero la casa no cambió. Eso fue lo primero que entendí. La ausencia de ese trozo de tela no significaba dignidad recuperada, solo una estrategia nueva. Mi hija caminaba ahora sin la etiqueta visible, pero el peso seguía ahí, pegado a la espalda, en la forma en que medía cada paso y en cómo pedía permiso incluso para respirar. Nadie celebró el cambio. Nadie lo explicó. En la mesa del desayuno, los Hamilton hablaban de proyectos, de nombres que no importaban, de cifras que se lanzaban como si fueran ideas y no armas. Yo escuchaba y observaba cómo ella servía el café sin sentarse, cómo evitaba el contacto visual, cómo el hijo mayor corregía cada pequeño error con una mirada seca. No levanté la voz. No interrumpí. Aprendí hace tiempo que el silencio bien colocado incomoda más que cualquier discurso. Esa mañana decidí no mover una sola pieza. Solo mirar. Ver cómo reaccionaban cuando el equilibrio se alteraba apenas. El señor Hamilton estaba inquieto. No lo mostraba con gestos grandes, sino con detalles mínimos, revisaba el teléfono más de lo habitual. Hacía preguntas redundantes, repetía instrucciones que ya habían sido claras. Su esposa fingía normalidad con una precisión casi admirable. Reía en los momentos correctos, asentía cuando debía, pero sus ojos calculaban rutas de escape. Mi hija permanecía cerca, siempre útil, siempre disponible, como si su presencia fuera una moneda de cambio que nadie admitía estar usando. Al mediodía, la llamé por su nombre completo frente a todos. No fue un grito ni un desafío. Fue un acto simple. Ella se tensó. La esposa levantó la vista. El señor Hamilton dejó el cubierto en el plato. Le pedí que se sentara a comer conmigo. Solo eso. Un gesto cotidiano convertido en amenaza. Hubo un silencio breve, incómodo. Ella miró al señor Hamilton antes de moverse. Ese fue el momento exacto en que entendí hasta dónde llegaba el control. Él asintió, como quien concede un favor. Mi hija se sentó despacio, con la espalda recta, las manos juntas sobre las piernas. Comió poco. Yo también. Nadie habló. La casa parecía contener el aliento. Después, pedí ver los archivos antiguos. Dije que me interesaba la historia de la familia, que me gustaban los detalles. La esposa me acompañó hasta una sala que no había visto antes. Estanterías llenas de carpetas, fotografías enmarcadas, premios que nadie tocaba. Mientras ella hablaba de legado y esfuerzo, yo leía fechas, nombres, firmas. Reconocí algunos. Otros los había escuchado en contextos distintos, menos elegantes. Le pregunté por una empresa que ya no existía. Su sonrisa se tensó. Dijo que había sido absorbida. Le pedí ver el contrato. Dijo que no estaba ahí. Asentí. No insistí. Sabía que cada negativa era una confirmación. Esa noche, mi hija vino a buscarme. Cerró la puerta con cuidado. Dijo que no debía estar ahí. Dijo que estaba poniendo las cosas difíciles. Le pedí que se sentara. No lo hizo. Me habló rápido, como si repitiera un guión. Dijo que los Hamilton habían pagado sus estudios. Dijo que le habían dado un techo. Dijo que yo no entendía. Le pregunté si alguna vez había elegido quedarse. No respondió. Le pregunté si alguna vez había podido irse sin pedir permiso. Bajó la mirada. Le dije que no iba a irme otra vez.
No prometí nada más. No hacía falta. Se fue sin despedirse. Al día siguiente, recibí una llamada temprano. Un antiguo contacto, alguien que sabía leer entre líneas. Me confirmó lo que sospechaba. Los Hamilton no solo controlaban personas, controlaban narrativas. Donaciones estratégicas, acuerdos silenciosos, favores cobrados con intereses emocionales. Mi hija no era un caso aislado. Era un patrón. La diferencia era que esta vez, el patrón había tocado algo mío. Agradecí la información y colgué. No sentí alivio. Sentí claridad. Decidí provocar una grieta. Invitarlos a una reunión informal. Nada oficial. Nada amenazante. Les dije que quería hablar de oportunidades conjuntas, de futuro. El señor Hamilton aceptó de inmediato. La esposa dudó un segundo. El hijo mayor sonrió con desdén. Nos sentamos en el despacho. Cerré la puerta. Hablé de mi tiempo fuera, de lo que había aprendido, de cómo el mundo premia a quienes se adelantan. Mencioné nombres. Algunos reales, otros no tanto. Observé cómo reaccionaban. El señor Hamilton se inclinó hacia adelante. La esposa cruzó las manos. El hijo dejó de sonreír. Entonces hice la pregunta correcta. No la más directa, sino la que obliga a revelarse. Pregunté qué pasaría si alguien revisara ciertos acuerdos antiguos con una mirada nueva. No acusé. No señalé. Solo planteé una posibilidad. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más pesado. Más honesto. El señor Hamilton habló de lealtad. De confianza. De familia. Usó esa palabra como si le perteneciera. Yo asentí y le dije que la familia se protege. Que nadie debería sentirse obligado a pagar una deuda que no contrajo. Mi hija no estaba ahí, pero sentí su presencia como un pulso constante. Esa misma tarde, algo cambió. No fue evidente. No hubo confrontación. Fue una serie de pequeños gestos. Mi hija ya no recibió órdenes directas. Las instrucciones llegaban a través de otros. La esposa evitaba quedarse sola conmigo. El hijo mayor me observaba como si intentara descifrar un truco. Yo seguí siendo cordial. Seguí sonriendo. Seguí esperando. La grieta se convirtió en fisura cuando encontré a mi hija llorando en el cuarto de servicio. No hizo ruido. No se limpió las lágrimas cuando me vio. Me dijo que habían hablado de enviarla lejos. Dijo que era por su bien. Dijo que así estaría a salvo. Le pregunté de qué. Dijo que no lo sabía. Solo que tenía miedo. La abracé sin pensar. Esta vez no se tensó. Se quedó ahí, respirando conmigo, como si el tiempo se hubiera detenido lo suficiente para recordar algo perdido. Le dije que nadie la movería sin mi consentimiento. Me miró como si esa frase fuera un idioma nuevo. Esa noche, revisé los documentos que había dejado en el despacho. No habían desaparecido. Habían sido movidos. Una señal clara. Alguien los había leído. Alguien estaba nervioso. Sonreí por primera vez en días. No por satisfacción, sino por confirmación. El juego había cambiado de nivel. Al amanecer, el señor Hamilton pidió hablar conmigo a solas. Su tono era distinto. Menos seguro. Me ofreció un acuerdo. No lo llamó así, pero lo era. Dijo que mi hija podía irse cuando quisiera. Dijo que todo había sido un malentendido. Dijo que no quería problemas. Lo escuché hasta el final. Luego le pregunté por qué ahora. No respondió. Le dije que las cosas no se arreglan solo cuando conviene. Me levanté y salí sin despedirme. Cuando encontré a mi hija para contarle, ella ya sabía. Alguien le había hablado antes. No dijeron que podía irse. Dijeron que debía hacerlo. Que era lo mejor. Que era urgente. Esa fue la palabra que encendió algo en mí. Urgente siempre significa que alguien está perdiendo el control. Le dije que no se moviera.
Le pedí confianza una vez más. Asintió, pero sus manos temblaban. Esa misma tarde llegó un sobre sin remitente. Dentro había una copia de un documento que yo no había visto antes. Un acuerdo firmado años atrás. Un nombre que reconocí. ¿El mío? No mi firma, pero mi nombre. Lo entendí de inmediato. Alguien había estado preparando esto mucho antes de mi regreso. El sobre seguía sobre la mesa cuando amaneció. No lo toqué de inmediato. Aprendí a respetar el peso de ciertos papeles, a dejar que hablen solos antes de intervenir. El nombre impreso era el mío, con una tipografía que no elegí y una fecha que me devolvió a un año que creí cerrado. No había firma, pero sí una intención clara, alguien había usado mi identidad como garantía silenciosa. Me serví agua, respiré hondo y leí despacio. El documento hablaba de custodias informales, de responsabilidades asumidas por terceros, de decisiones tomadas en ausencia prolongada. Cada frase era una grieta en la historia que me habían contado. Cada cláusula, un paso más lejos de mi hija. No hice ruido. Guardé el sobre y salí a caminar por la propiedad como si nada. Los Hamilton se movían con un cuidado nuevo, midiendo cada gesto. La esposa fingía tranquilidad con un exceso de cortesía que la delataba. El hijo mayor evitaba cruzarse conmigo. El señor Hamilton hablaba poco y observaba demasiado. Mi hija no apareció durante horas. Pregunté por ella con naturalidad. Me dijeron que estaba ocupada. No insistí. Sabía que el control se ejerce mejor cuando parece discreción. Al mediodía, la encontré en el jardín trasero, ordenando herramientas que no necesitaban orden. Me acerqué sin sorprenderla. Le pregunté si había visto el sobre. Asintió. Me dijo que lo habían mencionado como una formalidad, algo antiguo, algo que no debía preocuparme. Le pregunté si alguna vez le pidieron su opinión. Negó con la cabeza. Le dije que ese papel no tenía valor sin mi consentimiento. Me miró como si dudara de que el mundo funcionara así. No la culpé. Cuando alguien vive bajo reglas torcidas, la línea recta parece una trampa. Esa tarde recibí otra llamada. Esta vez fue directa. Un abogado que no recordaba me habló de una reunión pendiente, de un tema que convenía resolver pronto. Le pedí que me enviara todo por escrito. Dijo que no era necesario. Insistí. Colgó con una cortesía forzada. Sonreí. Las urgencias ajenas siempre son una ventaja. Decidí moverme fuera de la casa. La residencia era un escenario controlado, necesitaba aire. Fui a la ciudad, a lugares donde el apellido Hamilton abría puertas sin esfuerzo. Pregunté sin acusar. Escuché sin interrumpir. Descubrí patrones repetidos, jóvenes protegidos a cambio de obediencia, favores disfrazados de oportunidades, silencios comprados con promesas. Nada ilegal a simple vista. Todo cuestionable cuando se mira de cerca. Volví al atardecer con la certeza de que no estaba improvisando una batalla, estaba entrando en una estructura bien ensayada. Al llegar, encontré a mi hija esperándome. Dijo que querían hablar conmigo esa noche. Dijo que era importante. Le pedí que estuviera presente. Dudó. Le dije que no aceptaría ninguna conversación que la excluyera. Asintió, pero su expresión era una mezcla de alivio y miedo. Le dije que no tenía que decir nada si no quería. Que yo hablaría por los dos. Se sentó a mi lado como quien se prepara para una tormenta conocida. La reunión fue breve y tensa. El señor Hamilton habló de errores de comunicación. La esposa habló de intenciones nobles. El hijo mayor permaneció en silencio, con una mirada que ya no escondía hostilidad. Sacaron el tema del documento con cautela, como si temieran pronunciarlo. Dijeron que se había hecho para proteger a mi hija durante mi ausencia. Dijeron que yo había sido imposible de contactar. Dije que eso era falso. Saqué registros, fechas, mensajes. El silencio volvió, más pesado. Les dije que ese acuerdo no tenía validez. Que habían cruzado una línea. La esposa apretó los labios. El señor Hamilton pidió tiempo. Dije que el tiempo ya había sido tomado sin permiso. Esa noche,
Alguien intentó entrar a mi habitación. No lo vi, pero escuché el intento fallido de abrir la cerradura. No me levanté. No hice ruido. A la mañana siguiente, la cerradura había sido cambiada. Pedí explicaciones. Dijeron que era mantenimiento. Pedí la llave. Me la dieron. Era distinta. Una señal torpe, apresurada. El control empezaba a resbalarles de las manos. Mi hija empezó a recibir mensajes ambiguos. Consejos disfrazados de advertencias. Le decían que yo estaba poniendo en riesgo su estabilidad. Que la situación podía empeorar. Que debía pensar en su futuro. Me mostró el teléfono sin decir nada. Le pedí que no respondiera. Le dije que el miedo es más efectivo cuando parece preocupación. Asintió, aunque sus ojos pedían certezas que aún no podía darle. Al tercer día, el abogado apareció en persona. Trajo documentos nuevos, versiones corregidas, propuestas de cierre amistoso. Habló de evitar escándalos. Le dije que no buscaba ruido, buscaba verdad. Le pedí que explicara cómo había llegado mi nombre a ese papel. ¿Tartamudeó? Dijo que había sido una instrucción verbal. Le pregunté de quién. Miró al señor Hamilton. No dijo nada más. Le pedí que se fuera. Lo hizo sin protestar. Esa tarde, encontré algo que no estaba buscando. En un cajón olvidado del despacho, una carpeta con correspondencia antigua. Cartas, notas internas, referencias cruzadas. Entre ellas, una que hablaba de mí como una ausencia conveniente. Como una figura útil para justificar decisiones. No sentí rabia. Sentí una claridad fría. Habían construido una narrativa donde yo era un obstáculo pasivo. Mi regreso había roto ese guión. Decidí hacer público un gesto mínimo. Llamé a un viejo conocido y acepté una invitación a un evento local. Nada ostentoso. Solo presencia. Fui con mi hija. Caminamos juntos. La presenté con su nombre completo. Hablé de ella como lo que siempre fue, mi responsabilidad. Las miradas cambiaron. Los susurros comenzaron. No necesitaba decir más. La red social que los Hamilton controlaban empezó a vibrar. Esa noche, la esposa me enfrentó a solas. Me pidió que pensara en las consecuencias. Dijo que no todos los caminos llevan a un final feliz. Le dije que los finales felices no me interesaban. Que solo quería que mi hija pudiera elegir. Se quedó callada. Por primera vez, no tenía un argumento preparado. El giro llegó al amanecer siguiente. Mi hija recibió una llamada que no esperaba. Una mujer que había pasado por la residencia años atrás. Alguien que se había ido en silencio. Le contó una historia parecida, con detalles distintos. Le dijo que yo no era el primero en aparecer demasiado tarde. Le dijo que, esta vez, no estaba sola. Mi hija colgó y me miró con una determinación nueva. Dijo que quería hablar. Dijo que estaba lista para contarme todo. Cuando mi hija empezó a hablar, no la interrumpí. No asentí. No corregí. Dejé que las palabras encontraran su propio camino, como si llevaran años buscando una salida. Me contó cómo la ayuda inicial se convirtió en dependencia, cómo cada favor traía una condición nueva, cómo el silencio era presentado como gratitud. Me habló de reuniones donde no podía entrar, de decisiones tomadas sin consultarla, de castigos disfrazados de enseñanza. No buscó mi aprobación. Solo necesitaba que alguien escuchara sin negociar. Cuando terminó, el aire parecía distinto, más liviano, como si la casa hubiera soltado algo que llevaba clavado. Le dije que ya no cargaría eso sola. No prometí milagros. Le prometí un final claro. Se levantó, respiró hondo y asintió. En ese gesto vi a la mujer que había sobrevivido a una estructura diseñada para quebrarla. No había prisa. La prisa siempre favorece al que teme ser descubierto. Moví la última pieza fuera de la residencia. Entregué copias certificadas de los documentos a quienes debían verlos. No pedí favores. Presenté hechos. Fechas, firmas, correos, registros.
todo encajaba sin adornos. La narrativa alternativa se desmorona cuando no necesita adjetivos. La reacción fue inmediata y silenciosa. Cancelaciones repentinas. Llamadas no devueltas. Puertas que antes se abrían solas ahora exigían explicaciones. La red empezó a retraerse como un animal herido. Convocaron una reunión final. No fue una invitación. Fue una solicitud. Acepté con una condición: mi hija estaría presente. Nadie discutió. Nos sentamos en la misma sala donde antes se hablaba de legado. Esta vez, el discurso no llegó. El señor Hamilton parecía más pequeño, no por postura, sino por ausencia de certezas. La esposa mantenía el rostro firme, pero sus manos temblaban. El hijo mayor evitaba mirarnos. Coloqué los documentos sobre la mesa. No los empujé. No los señalé. Dije que todo estaba en manos de quienes correspondía. Dije que no buscaba compensaciones ni acuerdos privados. Dije que la única salida posible era reconocer lo ocurrido y retirarse de cualquier influencia sobre mi hija. Intentaron negociar con palabras nuevas. Hablaron de daños colaterales, de reputaciones, de consecuencias para terceros. Les respondí que el daño ya había sido calculado cuando decidieron usar a una persona como moneda. Mi hija habló entonces. No levantó la voz. No acusó. Describió hechos con una precisión que dejó sin refugio a la ambigüedad. Dijo que se iba. Dijo que no volvería a pedir permiso. El silencio que siguió no fue tenso, fue definitivo. Salimos sin mirar atrás. Al día siguiente, la residencia amaneció con visitas que no anunciaban cortesía. Auditores. Abogados. Antiguos aliados convertidos en testigos. No celebré. La justicia no necesita aplausos para cumplir su función. Acompañé a mi hija a recoger lo poco que quiso llevarse. Dejó más de lo que tomó. El delantal ya no existía. No pregunté por él. La ciudad respondió como siempre responde, con murmullos que luego se ordenan en titulares. Los Hamilton dejaron de ser sinónimo de protección. Pasaron a ser una nota a pie de página en historias más grandes. Algunos intentaron acercarse a mí. No acepté reuniones. No di entrevistas. El ruido se disipa cuando no encuentra eco. Mi hija y yo nos mudamos a un lugar sencillo. Sin rejas. Sin pasillos largos. Empezó a decidir cosas pequeñas. Horarios. Colores. Caminos. La vi recuperar gestos que no sabía que había perdido. No hablamos del pasado todos los días. No hace falta. Lo importante dejó de ser lo que nos quitaron y pasó a ser lo que no volverán a tocar. Una tarde, recibí un mensaje corto. No había disculpas. Solo una confirmación de retirada total. Lo borré sin responder. El cierre no siempre viene con palabras correctas. A veces llega con ausencia. Antes de dormir, mi hija me preguntó si todo había valido la pena. No respondí de inmediato. Miré la habitación, la ventana abierta, el ruido normal de una vida sin vigilancia. Le dije que la justicia no devuelve el tiempo, pero impide que se repita. Sonrió sin ironía. Apagó la luz. Me quedé despierto unos minutos más, entendiendo por fin algo que no había sabido nombrar durante años. No regresé para sorprenderla. Regresé para detener una maquinaria que se alimentaba del silencio. Y cuando el silencio se rompe, todo lo demás aprende a caer por su propio peso.